Como cada 15 días y en miércoles, la tertulia que dedicamos a las humanidades y que ya sabéis que podemos hacer gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a meternos en un jardín y no es que esta sección vaya a ser un lío, es que vamos a hacer un paseo por la historia de las ideas y de la sensibilidad artística a través de ese fenómeno natural, poético y artístico que son los jardines. Nuestro invitado ha escrito un libro en donde nos enseña a leer y a entender el espíritu de cada época a través de sus jardines, ya que en sus formas se reflejan los ideales de vida y las esperanzas de futuro de las sociedades que los construyen y que los disfrutan. Su título, Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines. Invitado que nos presenta ya nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, compañero. A ver, cuéntanos quién es nuestro invitado hoy. Primero voy a decir una cosa. Como lector he apreciado aquello que decía Francis Bacon, que era padre de la ciencia moderna y él mismo jardinero también. Fíjate, pues este hombre decía que hay libros que son solo para probarlos, que otros son para tragarlos, pero que hay algunos libros que son para masticarlos bien y digerirlos a fondo. Bueno, pues este Jardinosofía de Santiago Beruete es un libro para masticar, para digerir, y además 100% vegetariano. Santiago Beruete, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Juan, ¿qué tal? Oye, pamplonés, residente en Ibiza, licenciado en Antropología y doctor en Filosofía, materia que impartes como profesor allí en las islas, y sí. Antes de esta obra has escrito y publicado ensayos, relatos, novelas y poemarios. Pero tengo una duda, Santiago, además de como un hombre de cultura, tenemos que presentarte también como un hombre de cultivo, o sea, eres un hombre cultivado, pero eres también cultivador. Porque yo no me imagino, es que no me imagino que sea posible entrar tan a fondo en el estudio de los jardines sin haberte manchado las manos con tierra y haber plantado y podado tu propio jardín. Sin duda, Juan, o sea, es imposible escribir un libro así sin haberse encallecido las manos, como dices, con las herramientas del oficio de jardinero. Primero fui, como por decirlo de una manera filosófica, de la praxis a la teoría. Primero construí un jardín y después me llevó a reflexionar sobre el jardín y por último a escribir estas páginas. Bueno, de que soy, por decirlo de alguna manera, un hombre cultivado por dentro y por fuera. Muy bien. Oye, Santiago, el libro arranca, se lo decimos a los oyentes, tú ya lo sabes, claro, donde termina el famoso cuento de Voltaire, Cándido o el optimismo. En él, su protagonista, después de haber viajado por todo el mundo y comprobado que en él dominan la injusticia y el dolor, decide dedicarse a cultivar su jardín. Toda una moraleja ética, que, corrígeme si me equivoco, es también la lección, o una de las lecciones de Jardinosofía, ¿no? Sin duda, sin duda. Esa invitación de Voltaire al final del Cándido a cultivar nuestro propio jardín o nuestro propio huerto es una invitación a vivir filosóficamente. Y todo el que se haya afanado por construir un trozo de tierra, un jardín o un huerto, sabe que cultivar requiere grandes dosis de paciencia, no menos perseverancia y, por supuesto, pues humildad, gratitud y toda una serie de cualidades, ¿no? Y todo el valor simbólico y ético que supone esa frase, ¿no? De cultivemos nuestro jardín. Claro. Cultivar y cultura tienen la misma raíz, ¿no? Nosotros no solamente cultivamos las plantas, sino que las plantas nos cultivan a nosotros, ¿no? En el esfuerzo de construir un jardín, nosotros nos estamos también puliendo, nos estamos de algún modo perfeccionando, ¿no? Por eso el jardín es una escuela ética también, ¿no? Esa es una de las ideas del libro. Y, claro, efectivamente, y cultivando nuestro jardín no es que hagamos un acto de egoísmo, sino al contrario, estamos haciendo un acto de generosidad. Así lo veo yo, la verdad. Creo que el jardín es una manera, de algún modo, de sacar a relucir lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? Todas esas cualidades que hemos dicho, todos esos beneficios espirituales y psicológicos que da cultivar un jardín, desde serenidad, desde libertad, independencia, etcétera, son ingredientes de la receta de una buena vida. Sea cual sea esta, incluyen estos ingredientes, ¿no? Sí, así es. En el libro das rendida cuenta, de muchos ejemplos y muy curiosos y muy interesantes, que existen conexiones directas entre los estilos en jardinería y las utopías de cada época histórica. Y yo me pregunto si esto quizá vendrá, Santiago, de aquello del jardín del Edén, que yo creo que es la forma más de utopía más primitiva, ¿no? El paraíso perdido. El paraíso perdido que el ser humano siempre ha soñado con recuperar. Hombre, mira, desde luego hay una cosa que está clara, la utopía se respira en todos los jardines, ¿no? Y tal vez porque estos son una copia o una imitación, como dices, un pálido reflejo del paraíso terrenal, pues y este es el arquetipo de todas las utopías, ¿no?, que se han descrito. O sea que esa conexión está claro, ¿no? O sea, de alguna manera
lo más cerca que estaremos nunca en la tierra del paraíso terrenal, del Edén, será un jardín, ¿no? Y de algún modo mi propuesta es esa, ¿no? Que las utopías dan a los jardines su escenografía y que los jardines aportan también su narrativa, ¿no? Es decir, que hay un viaje de ida y vuelta entre utopía y jardín, ¿no? Historia del jardín. Filosofía y jardinería van de la mano desde la Grecia clásica, pese a que aquellas no fueron una civilización de jardineros, aunque sí de geómetras. ¿Por qué, Santiago, Grecia es fundamental en la historia de la jardinología, si se nos permite el palabra? Bueno, mira, por tomarlo así, el palabra ese que acabas de decir, es muy certero, ¿no? Porque en la Academia Platónica, en el pórtico de la Academia Platónica, figuraba una inscripción que rezaba: no entra aquí quien no sepa geometría. Ajá. Y claro, entonces la belleza de los jardines, muchas veces lo comento ahí en el libro, emana precisamente de esa geometría interna, ¿no? Sea oculta o sea manifiesta. En un momento dado del libro dice, un jardín puede ser definido como el placer que siente la mente humana cuando cuenta sin saber o es consciente de que cuenta, ¿no? Es la idea aquella vieja de Pitágoras, ¿no? De que los seres humanos no oímos la música de las esferas celestes porque estamos acostumbrados a ella, hemos perdido, digamos, la sensibilidad, pero la geometría, de algún modo, revela esta belleza oculta que hay detrás de las formas vegetales, ¿no? Y no hay jardín sin geometría, ¿no? Los primeros bocetos, los primeros ensayos de jardines en el Egipto antiguo, etcétera, ya eran un ejemplo de jardines geométricos, ¿no? Regulares. Y también Grecia aporta a Santiago, que se lo explicas muy bien en el libro, que son los primeros que se plantean el jardín público. Sin duda, claro. Estos jardines, o sea, no debemos olvidar, aunque tendemos a pasar por alto, que la Academia Platónica, el Liceo Aristotélico, incluso la escuela de Epicuro, el jardín de Epicuro, la escuela donde enseñó el padre de la filosofía cínica, el gimnasio Cinosarges, en fin, y tantas escuelas filosóficas, en realidad eran jardines suburbanos, eran una especie de parques suburbanos, de parques públicos. Y esa relación entre jardín y escuelas filosóficas está muy muy presente, ¿no? No solamente han representado de algún modo un marco para la enseñanza de la filosofía, sino también un vehículo de transmisión de ideas y saberes y pensamientos, ¿no? Y el desarrollo de la geometría inventada por los griegos permite en el Renacimiento ya el nacimiento de la perspectiva, que será fundamental para la construcción de los grandes jardines modernos. Y es también entonces en el Renacimiento cuando empiezan a surgir esas cosas tan curiosas que son los laberintos de vegetal. Oye, Santiago, ¿se sabe de dónde viene, de dónde procede esta idea de jardín para perderse? No, esto es fascinante, claro, porque bueno, este símbolo milenario, el del laberinto, acompaña a la humanidad, forma parte del inconsciente colectivo de la humanidad desde la noche de los tiempos. Pero claro, los laberintos vegetales, o esos jardines de las encrucijadas equívocas, como les llamo en el libro, aparecen en un momento concreto, hacia el final de la Edad Media, comienzo del Renacimiento, y claro, los laberintos vegetales no dejan restos arqueológicos ni ruinas, por eso es difícil datar, ¿no? Pero sabemos que allá por el siglo XIV, por noticias históricas, que había ya en el castillo de Hesdin, en Francia, una Maison Dédalus, que hace ya alusión, pues eso, ¿no? Al padre de los laberintos, ¿no? A Dédalo. Y en los 2 siglos siguientes, el siglo XVI, XVII, todo el barroco será una época donde los laberintos, bueno, de gran proliferación de laberintos vegetales en todos los jardines, y alcanzará su apoteosis, lo cual no deja de ser sorprendente, porque si te paras a pensar, dices, es algo que, aunque sea ameno, encantador y tal, tiene algo de turbador, de inquietante, ¿no? El laberinto en medio de un jardín, ¿no? Algo que es un jardín que parece que es un locus amenus, un lugar ideal, un lugar maravilloso para el disfrute, hay algo como horrible, ¿no? Es como una semilla, como esa especie de no sé, de elemento perturbador dentro del paraíso, ¿no? Sí. De algún modo, todos los jardines tienen algo de paraíso, o sea, de laberinto, y todos los laberintos tienen algo de jardín. En el Resplandor les ha compartido estupendo, bueno, esa parte inquietante, ¿verdad? Sin duda, claro. Ahí se ve muy claramente, ¿no? Como un laberinto pone la nota turbadora en el maravilloso entorno, ¿no? En el oasis ese de verdor, ¿no? Del jardín. Hay otra película, La Huella, donde el laberinto tiene mucha importancia. Sí. Y el cinéfilo no podía faltar aquí. Bueno, oye, Santiago, que se nos acaba el tiempo, llegamos al siglo XX, ahí apareció un nuevo concepto urbano, la ciudad jardín, que apuntaba a humanizar las condiciones de vida de la clase obrera. ¿Qué valor social y paisajístico tuvo esa experiencia, de la que nos quedan algunos testimonios en las capitales vascas? Bueno, en las capitales vascas y por todo el país hay
las llamadas ciudades jardín, que son como una versión vulgarizada de lo que fue en principio un proyecto utópico que, como bien dices, pues eso, ¿no? En la segunda, con la revolución industrial y con la degradación de las condiciones de vida de los obreros y en las ciudades, pues surgen proyectos, bueno, de transformación y mejora social, ¿no? Unos son los jardines públicos, otros son los jardines obreros, y entre ellos, a final del siglo XIX, comienzos del XX, pues la idea de las ciudades jardín, ¿no? Que intentan trasladar, en vez de ir por el lado de unas ciudades con jardines a una ciudad en el jardín, ¿no? O sea, el intento de los parques públicos es hacer ciudades más amables, más agradables, de algún modo trasladar los beneficios del jardín a las clases populares, construyendo parques públicos, y a partir de principios del siglo XX surgen una serie de, sobre todo con la obra de Howard, que se titula así, ¿no? Cities of Tomorrow, o sea, las ciudades jardín del mañana, intentar llevar, pues eso, hacer ciudades en los jardines, o hacer una ciudad en el jardín directamente. Y este sueño utópico de construir ciudades en la campiña, pues va a tener tanta fuerza, va a ser tan magnético, que va a ser limitado en todas las grandes ciudades. O sea, esto es así. Y las ciudades vascas no son una excepción. O sea, no. ¿Y esto de los huertos y los jardines comunitarios que están surgiendo ahora en las ciudades, qué te parece? Bueno, es un fenómeno interesantísimo, me parece a mí, claro, porque no solamente tiene una dimensión ética que hemos hablado, o estética el jardín, tiene también una dimensión claramente política, ¿no? Claro. O sea, los jardines se han convertido en espacios de resistencia social, de contestación social. En un mundo donde el neoliberalismo se está imponiendo, pues la gente vuelve a lo básico, a lo esencial, ¿no? Frente al mercantilismo rampante de la sociedad consumista en la que vivimos, pues bueno, los jardines se convierten en un instrumento de reivindicación política, ¿no? Y de reivindicación, pues, de una vida más auténtica, ¿no? Más volver a las raíces, ¿no? Solemos decir, y creo que es bastante expresivo, ¿no? Qué interesante todo esto de Santiago. Oye, Juan, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo se titula el libro? Una gozada de libro, a ver. Ya he dicho, además para comer vegetariano sienta bien y es muy nutritivo. Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, de Santiago Beruete, en editorial Turner. Jolín, pues ya tenemos unas ganas de hincarle el diente, que nos has abierto la boca, Santiago, con todo esto que nos has dicho, ¿eh? Muchas gracias por atenderme. Santiago Beruete, gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Agur. Hasta la próxima. Agur. Juan, hasta dentro de 15 días. Hasta pronto. Agur.